No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos de vuelta aquí en All We Need Is Love. A ver, yo conversaba con Luis Miguel. Tengo muchas preguntas. Sé que el tiempo no me va a dar, pero yo tenía una idea una de las ideas que tenía cuando Luis Miguel accedió a darme la entrevista, y es que muchas personas me pidieron que habláramos sobre el tema de las prestaciones versus pensiones. Es decir, las personas que son pensionadas tienen derecho a sus prestaciones porque, por ejemplo, hay alguien de recursos humanos me decía, es que las prestaciones son una eventualidad. Una persona que es cancelada tiene derecho a sus prestaciones porque es una eventualidad, es un evento que está ocurriendo en ese momento. La persona que es pensionada es por una trayectoria. Aquí vuelvo a establecer la misma pregunta, ¿qué es lo justo? Porque cuando tú dices, Luis Miguel, 22 aumentos salariales, tú dices, ha sido bajo un consenso. O sea, y yo te decía, bueno, se le va la voz a la gente en tantas reuniones tratando de llegar a un consenso donde todo el mundo esté conforme, empleador, trabajadores. Yo te digo, con el tema de las pensiones y las prestaciones, hay mucha gente que considera que no ha sido tratada con justicia, hay mucha gente que dice, ¿dónde está lo que se me debe dar a mí? Desde militares hasta médicos, o sea, servidores públicos en el área administrativa. Muy bien. Bueno, lo primero que quisiera anotar sobre ese elemento es que en nuestro país existen dos regímenes de regulaciones laborales, principalmente. Uno, que es el de la administración pública, cuyo órgano rector es el Ministerio de Administración Pública, tiene su ley especial. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo está regulado bajo ese esquema. Y el otro es el que está regulado bajo el Código de Trabajo, cuyo ente regulador es el Ministerio de Trabajo. Sobre este segundo recae esa regulación sobre los actores del trabajo en el sector privado, no aquellos empleos del sector público, que tienen su propia lógica. En las regulaciones laborales del sector privado, repito, pues se aplica el Código de Trabajo. La relación laboral es una relación contractual, reconocida por el Código. Yo sé de paso, en la década de los 50 se pasó al reconocimiento de una relación de tipo civil a una relación de tipo laboral, constituyendo el contrato de trabajo como tal, no un contrato civil de prestación de servicios. Eso trajo como consecuencia una serie de derechos y deberes de parte y parte. Y bueno, luego se desarrolló con mayores detalles a partir de nuestro actual código. Cuando dos personas... Perdón, que tú dices que hay una reforma. Estamos trabajando y entendemos que debemos y podemos modificar para modernizar dicho código. Así es. Cuando digo tú dices, es las declaraciones que hiciste alrededor del código. Sí, correcto. Que en unos meses tendremos un código reformado. Esa es la aspiración, y conociendo el proceso que hemos desarrollado junto con trabajadores y empleadores, entendemos que estamos en capacidad de hacerlo. Ojalá los últimos detalles faltantes no sean obstáculo para que eso se materialice. El gobierno está en disposición e interés de que eso se materialice. Bueno, entonces cuando se forma una relación contractual, la terminación de esa relación contractual tiene consecuencias, sea por decisión de la parte A o sea decisión de la parte B. Tiene consecuencias diferentes, o sea de común acuerdo entre A y B. Nuestro código establece qué sucede en cada uno de esos casos. Ahora, cuando la persona pues concluye su etapa productiva y entra en edad de jubilación y adquiere el derecho para recibir una pensión, esa relación contractual, más que quebrada, simplemente cesa, y consecuentemente la persona
recibe un beneficio por su vida productiva, ya sea el sistema de reparto, ya sea el sistema de capitalización individual. Por eso es que correctamente, como te dijeron, pues cuando la relación concluye por esa razón, las prestaciones no proceden por esa razón. Ahora, ¿cuál es la eventualidad en la de que sí procede? Una decisión de cualesquiera de las partes o de manera conjunta de concluir la relación por otras causas distintas a la jubilación. Aunque la persona renuncie. Bueno, si renuncia, hay unas partes de derechos adquiridos que sí le corresponderá, como quiera. Lo que sucede es que lo que se conoce como prestaciones con mayor ahínco es el tema de los derechos de auxilio de cesantía. Y esos derechos surgen bajo ciertas características específicas de la terminación de la relación del contrato de trabajo, entre las cuales la entrada en jubilación no es una de ellas. Ok. Entonces, cuando por ejemplo un colegio médico dominicano, también, por ejemplo, las enfermeras, o sea, el fondo de pensiones de los trabajadores, como yo te decía, en la construcción, cuando esa gente exige que quieren un aumento salarial, el tema de la seguridad social, que entonces la gente dice, no, que los 8,000 pesos no me dan, los 8,000 pesos de la medicina son 8,000 pesos, ¿verdad? Sí, vamos a subirlo, pero sí. Ah, lo van a subir, porque que no le dan, pero entonces la gente que está en el sector médico dice, pero es que la gente no llega a los 8,000 pesos. O sea, ¿tú entiendes lo que yo te quiero decir? O sea, es como mucha gente viviendo realidades que son diferentes, pero al final desembocan en el mismo sitio. Pero cada también quien son diferentes, también son diferentes porque hay regímenes de organización distintos. Por ejemplo, los médicos tienen dos tipos de actividad. Los que te refieres específicamente o de manera más común son aquellos que tienen trabajos en el sector público, como médicos del sector público, por la cual reciben un salario. Esa relación entre el médico y el sector público es una relación del sector público cubierta por las leyes laborales de la administración pública, no del Código de Trabajo. Pero sucede que médicos que hacen esa labor también ejercen su profesión liberal. En su profesión liberal no tienen un salario, tienen unos honorarios. Claro. Que es distinto. Ahí están prestando un servicio, por lo tanto esa relación no es una relación laboral, es una relación de servicios. Ahora, ¿qué sucede? Como prestador de servicios de salud, PSS, esos médicos pueden acceder a dar servicio a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. El Sistema Dominicano de Seguridad Social es un comprador de servicios. Ahora, ¿qué es eso? Es un esquema en donde empleadores y trabajadores pagan un dinero todos los meses, cotizan cerca del 21% entre uno y otro del salario, donde el 70% de esa cotización es aportada por la empresa, el empleador, y el 30% es aportada por el trabajador. Con esos dineros que se concentran en la tesorería de la Seguridad Social, se dispersa una parte para salud, otra parte para pensiones y otra parte para riesgos laborales y otra parte para beneficios de subsidios de enfermedad, lactancia y maternidad. Con ese dinero el sistema de seguridad social compra servicios. Por ejemplo, en la materia de salud, compra servicios. Entonces, cuando los médicos señalan mejoras en materia de seguridad social, lo que reclaman es aumentos a los honorarios que el sistema de seguridad social les establece. En lo que va de gobierno, el sistema de seguridad social ha aumentado de manera directa en 2 oportunidades los honorarios. ¿Tú sabes cuánto se había aumentado desde el 2008, que fue cuando comenzó en materia de salud la seguridad social, y el 2020? ¿Cuántas veces se había de manera formal aumentado los honorarios? En 15 años. Una vez. Y en menos de 3 años
de hecho en un año y medio, lo aumentamos en 2 veces, más el aumento de salarios que el sector público adopta. Es decir, que además de los 22 aumentos salariales que desde el Ministerio de Trabajo hemos hecho, también en materia de seguridad social hemos hecho mejoras, no solamente para el prestador de servicio, incluyendo clínicas e incluyendo laboratorios, sino también para el afiliado. Por ejemplo, en este periodo de tiempo de gobierno, que recuerda que de 3 años de gobierno, el 50% fue en pandemia, estábamos enmascarados. Sí. Acuérdate que fue en enero de 2022 cuando nos quitamos las mascarillas. Sí, lo que pasa es que la gente tiene una sensación del tiempo diferente con el tema de la pandemia, pero realmente, como tú dices, fue en el 2022 que esto arrancó. Que nos quitamos las mascarillas. Las mascarillas. Algunos quitan la careta también. Luis Miguel, hay una llamada. Antes de la llamada, que no se vaya. Que no se vaya, sí, que no se vaya. Por favor. Sí, que no se vaya. Dime. En esos 3 años, aumentamos la cobertura de salud y de seguridad social para las personas, incluyendo la inclusión de los análisis BRCA1 y BRCA2 para los riesgos de cáncer de mama. Sí. Que no estaba cubierto y ya está cubierto. Aún incluimos en el proyecto, en la cobertura, la mastectomía preventiva, profiláctica preventiva, que no estaba incluida. Incluimos la reconstrucción mamaria. Solamente esas 3 cosas son importantes también y fueron ocurriendo en el 2021, más las adicionales que en el 22 y en el 23 produjimos. Es decir, que sin que le costara al trabajador, al empleador y al gobierno un solo centavo, mejoramos las condiciones de cobertura de salud y mejoramos las condiciones de ingresos de los prestadores de servicio en materia de seguridad social. ¿Es suficiente? Todavía no hemos terminado. Tenemos que seguir mejorando. Pero obviamente se ha hecho en 3 años lo que en 15 no se había hecho. Básicamente eso. ¿Funciona su sí, creo que toma. Sí. ¿Aló? ¿Sí, buenas? Buenas tardes, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenas, José. Sí, señor ministro, una pregunta. Según la ONE, los ninis, los que ni trabajan ni estudian, está por encima de los 600,000 personas actualmente. Según ese crecimiento, en los próximos 10 años llegará al 1,000,000. Desde su administración, ¿qué se está haciendo para ayudar a reducir este número? Y le agrego a la pregunta también qué se está haciendo para que las empresas le garanticen el primer empleo a los jóvenes, porque esa es una de las razones también que va creando los niños, que hay muchísimos jóvenes que lo primero que le piden es la experiencia, pero tú acabado de graduar, ¿qué experiencia vas a tener? Claro. Eso voy a escuchar por la radio. Muchísimas gracias, por José. La pregunta y saludos por allá a Nueva York. A Nueva York. Por cierto, ¿cómo está la temperatura por allá? Aquí sigue caliente todavía. Bueno, gracias por esa oportunidad porque nos permite abordar el tema del empleo. Perdón, ¿han tenido cuántas ferias de empleo? Bueno, y ahí voy. Justamente el ministerio no es solamente el Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social, porque son elementos que están intrínsecamente interrelacionados. En materia de empleo, cuando este gobierno inició, por causa de la pandemia, se habían perdido o se encontraban suspendidos cerca de 400,000 empleos formales del sector privado. En 13 meses, septiembre, octubre de 2021, esos 400,000 se habían recuperado. Pero de ahí en adelante el proceso de aumento de los empleos siguió y ha seguido. Al cierre del año 2022, adicionalmente a esos 400,000 empleos recuperados, se le agregan más de 130,000 empleos adicionales formales del sector privado. 130,000. Sí, adicionales. A los 400,000 recuperados. Es decir, que entre recuperados y nuevos, más de 500,000. Es decir, por encima de la cantidad de empleos que se encontraban antes de la pandemia. Pero de esos 130,000 aproximadamente al cierre del 2022, y obviamente en este 2023 han seguido creciendo, por primera vez, bueno, de esa cantidad adicional, repito, 89,000 fueron solamente en el 2022. ¿Ok?
Y de esos 89,000, 34,000 fueron de jóvenes, en su gran mayoría de primer empleo. ¿Cómo y por qué? Como decía José, que sí es la pregunta, efectivamente, no solamente en República Dominicana, sino que en muchas partes del mundo, existen las dificultades de las capacidades que el mercado laboral demanda del trabajador y las capacidades que los sistemas educativos de los países construyen en las personas. Eso es lo que se llama la brecha de capacidades en los mercados laborales, que lamentablemente el país lo sufre, pero todos los países del mundo también lo sufren, porque ya el mercado laboral no es un mercado nacional, es un mercado mundial. Mundial. La competencia entre trabajadores no es local, es mundial. ¿Qué cosas se han estado haciendo? Por un lado, desde el área de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, se ha fortalecido y desarrollado las políticas activas de empleo. Por eso se construyó el programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja. El programa RD Trabaja ha fomentado y desarrollado ferias y jornadas de empleo. A la fecha de hoy, en que estamos hablando, hemos materializado más de 346 ferias y jornadas de empleo. Eso significa, María, que prácticamente cada 3 días tenemos ferias de empleo en todo el territorio nacional. Solamente a través de la acción de República Dominicana Trabaja hemos logrado insertar más de 11,000 personas en empleos formales del sector privado. Pero para facilitar que los jóvenes puedan tener una primera experiencia de empleo, hemos hecho y seguiremos haciendo muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Dentro del programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, tenemos el componente de empleabilidad juvenil, en donde el ministerio le paga a una empresa o a las empresas el 50% del salario de este joven primer trabajador por 6 meses. Wow. Para entonces lograr subvencionar la inserción laboral y posteriormente se mantiene. ¿Cuál ha sido la experiencia? Que vencido el plazo mínimo requerido de esos 6 meses, el joven se encuentra insertado y se mantiene sin que haya sido un sacrificio para las partes. Pero también tiene el componente de empleo temporal, sobre todo en esta época del año que comienza octubre, noviembre y diciembre. Aumenta la cantidad de empleos por procesos de la activación del comercio, sobre todo, empleos temporales de 3, 4, 5 meses. También el programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, solventa el salario por 3 meses en un 100% de trabajadores nuevos, especialmente de jóvenes y mujeres, para lograr insertarlos. Pero además, teniendo esa experiencia, como decía José, que hacía la pregunta por teléfono, sorteando el obstáculo del requerimiento de la experiencia. Claro. Pero además, en las 340 y tantas ferias que hemos hecho, por primera vez en esta gestión, esas ferias se están haciendo de manera coordinada con otras instituciones, incluyendo, por ejemplo, el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep. ¿Por qué? Porque el Ministerio, entre las funciones que tiene, especialmente desde el área de la Dirección General de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, tiene que identificar cuáles son las demandas de capacidades del mercado laboral para entonces darse la vuelta y decirle a las instituciones de formación, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior e Infotep, el mercado está demandando y demandará este listado de competencias. Entonces, formemos los programas de capacitación, las currículas, para introducir estas competencias en nuestra población, especialmente en nuestros jóvenes, de forma y manera que cuando concluyan tengan empleos asegurados. Esa es la labor de coordinación, de reducción de brecha de capacidades que no se había hecho antes. Este gobierno del presidente Luis Abinader formó el Gabinete de Educación, del cual el Ministerio de Trabajo forma parte, justamente haciendo la labor que acabo de describir, para lograr reducir esa brecha. No, y que me imagino que ahí, tenemos que irnos a una pausa, pero que me imagino que con eso también
esa cultura que se ha establecido aquí de que hay que emigrar de nuestro país para poder tener una mejor calidad de vida, para poder tener trabajo, comprender que podemos estudiar, o sea, podemos formarnos y podemos trabajar aquí y estar bien. O sea, estar bien en el sentido de que podemos acceder a trabajo, a salarios, a seguros médicos, a una calidad de vida aceptable. Ya eso de tú crear tu riqueza, tu patrimonio y desarrollarte y seguir adelante, entiendo que el gobierno, siempre lo digo, o sea, el gobierno no funciona solo, hay un tema también de la ciudadanía, o sea, nosotros tenemos que comprender, primero, que el país es de todo el mundo, no es de un partido político, no es de un presidente, claro, ni de unos ministros. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que queremos hacer, porque se escucha mucho que la juventud está perdida. Bueno, el presidente y los ministros no pueden ir a buscar a cada joven y llevarlo para Infotep o insertarlo en el tema laboral. O sea, también hay un trabajo de comunicación y de información. Yo no sé si mucha gente sabe que hay una subvención en eso de la inserción laboral. No, precisamente los espacios como este tan importante, en que muy amablemente me reciben, pues aprovecho y lo menciono siempre, porque las empresas que quieran ser parte del programa, pues simplemente tienen que acercarse al Ministerio de Trabajo, en donde perfectamente existe la posibilidad de que podamos llegar a entendimientos y facilitarle el ingreso de nuevos trabajadores. Es un ganar-ganar a todas las partes. Yo diría ganar 3 veces, porque no solamente gana el trabajador, sino que también gana la empresa y sobre todo también gana el Estado a través de las ejecutorias del gobierno. Ahora, esa realidad de esa brecha de competencias es siempre algo que cada vez es más retador. ¿Por qué? Porque las sociedades, o la sociedad de la humanidad, la velocidad del cambio cada vez se va acelerando más. Sí, señor. Por eso es tan importante las perspectivas de hacia dónde queremos llevar el país, hacia dónde estamos invirtiendo los recursos públicos de capital, para entonces construir en el mismo momento las competencias que permitan eso. Como yo decía, el mercado laboral no es nacional, es mundial, y por lo tanto hay muchos trabajadores en República Dominicana que, sin moverse de República Dominicana, trabajan para empresas fuera de República Dominicana. Esto también es trabajo. Pero esta nueva realidad del trabajo, que antes se veía que era el futuro del trabajo, hoy es el presente del trabajo. Si bien es bueno para empresas y trabajadores, hay que buscar la manera de formalizarlo, porque ese tipo de trabajo tiene el riesgo de que ese trabajador puede que no esté formalizado y entonces no tenga una cobertura de protección de salud, no esté cotizando para una pensión, y cuando pasen los años que no haya estado formalizado, puede sufrir las consecuencias de esa labor informal. Vámonos a una pausa, Luis Miguel, pero ahí, por ejemplo, en ese no formalizado, la gente, tú sabes en lo que la gente piensa, pues yo no quiero estar formalizado, pues yo no quiero pagar impuestos. ¿Tú entiendes? Por ahí es que la gente se va. Por eso es que tenemos que comentar y desarrollar cuáles son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Ya volvemos. Estamos con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.